Muy bien, todos por favor entramos al módulo de hojas de cálculo. ¿Ya? Módulo de hojas de cálculo y descargamos el archivo que dice trabajo en clases. El último. Trabajo en clases. Ese mismo. ¿Ya? Descargamos por favor ese archivo. ¿Sí? Lo descargamos. En el documento. Ya, vamos a trabajar con este documento. Al igual que el documento de Word, ojo, al igual que el documento de Word, también este mismo documento me lo van a enviar. ¿Ya? Me lo van a enviar. ¿Sí? Muy bien. Listo, Freddy. Muchas gracias. Sí. Bien. Entonces, para empezar, ¿qué viene a ser una hoja de cálculo? A ver. ¿Qué viene a ser una hoja de cálculo? A ver. A ver. Eric. Ingeniero, ¿podría ser un documento que permite manipular datos numéricos? Eso. Ya, muy bien. Vamos por ahí. A ver, Freddy. Bueno, en sí, las hojas de cálculo también aparte que nos dejan ingresar datos en listas y en secuencias también para guardarlos y ordenar, digamos, estos datos. También nos ayudan a realizar operaciones con estos mismos datos, además de ordenar, analizar, procesar y representar también los datos, ¿no? Ya. Excelente. A ver, ¿alguien más? A ver, Alison. Profe, como dijeron mis compañeros, sí, una hoja de cálculo es una herramienta que nos va a permitir crear, organizar o analizar los datos numéricos, ya sea en tablas o en cuadros, para así hacer un análisis y también crear alguna información o, bueno, presentaciones de forma gráficas. Ya, muy bien. Sí, a ver, Stephanie. Es un programa de software que se utiliza para organizar y almacenar datos. Ujú. Ya. Ya, muy bien. Ojo, cada tipo de aplicación, sí, que hemos, bueno, que en ese caso tiene Office, ¿ya? Cumple diferentes funciones, ya sea Word, PowerPoint, Publish, Project e incluso Excel, ¿sí? Hemos visto, por ejemplo, que PowerPoint es una herramienta que nos permite hacer presentaciones y presentaciones dinámicas, más amigables, para que de esta manera, ¿no?, las personas a las cuales nosotros estamos exponiendo, ¿no?, puedan, digamos, entender de mejor manera el mensaje que se está queriendo mostrar, ¿no?
Lo mismo pasa con, por ejemplo, Word, ¿no? A ver, un momento, por favor. Perdón. Bien, como les indicaba, Word, por ejemplo, nos permite lo que es el desarrollo, en este caso, de diferentes tipos de documentos, ¿sí? Diferentes tipos de documentos, ¿no? Donde nosotros hemos visto, hemos aplicado estilos, dentro de los estilos hemos aplicado los diferentes tipos de formatos, que viene a ser tipo de letra, tamaño, color, subrayado, efectos espaciados, interlineados, sangrías, entre otros, ¿sí? Aspectos que en este caso en Excel nosotros no lo vamos a poder determinar de esa manera, ya que Excel cumple la función precisamente ya más que todo de un programa en el análisis de datos, ¿ya? Entonces en Excel generalmente nosotros trabajamos lo que es la información, el tipo de información, análisis de los diferentes tipos de datos que nosotros obtenemos para poder analizarlos, ¿no? Y sacar diferentes resultados, ¿no? Entonces, en Excel nosotros ya también vamos a trabajar, ¿sí? Lo que viene a ser el análisis de datos, el ingreso de datos, ¿sí? A raíz de esto es que nosotros vamos a poder obtener resultados como por ejemplo, puede ser una desviación estándar, puede ser eh, un promedio, puede ser por ejemplo más la media aritmética, bueno, promedio, media aritmética que es lo mismo, en realidad la mediana, por ejemplo lo que son los cuartiles o cualquier otro tipo de herramienta que tenga que ver dentro del aspecto estadístico, ¿sí? Entonces, es por esta razón que ya que nosotros vamos a trabajar datos, es que las hojas de cálculo, la hoja de trabajo, viene elaborada a partir de lo que llamamos voy a abrir uno nuevo, las celdas, ¿sí? Cada uno de estos viene a ser una celda. Y el conjunto de estas celdas, ¿sí? El conjunto de estas celdas vienen a ser lo que nosotros llamamos tablas. Y dentro de estas tablas, lógicamente, vamos a insertar nuestros datos. Y a partir de los datos, nosotros obtenemos, ¿sí? Nosotros obtenemos lo que viene a ser prácticamente la información. ¿Ya? Entonces, el tipo de trabajo que vamos a realizar está enfocado más que todo a eso, ¿ya? Vamos a ver dentro de este curso algunas funciones, ¿sí? Funciones generales, por ejemplo, que las vamos a aplicar no solamente para datos numéricos o para obtener resultados, digamos, numéricos, ¿no? Entonces, eh, aquí, les vuelvo a repetir, vamos a trabajar en base a la información que tenemos, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver algunas funciones, tanto de funciones numéricas, funciones de fecha, funciones de tipo de texto, entre otros, ¿sí? A esto, ojo, les voy adelantando, se van a incluir algunos trabajos, ¿ya? Por favor, ¿ya, chicos? Entonces, ya iniciando con nuestro documento, o con el módulo propiamente, vamos a ver algunos aspectos rápidamente
algunas partes del Excel. ¿Sí? Ojo, vamos a trabajar con este documento, les vuelvo a repetir, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer primero es sacar un duplicado a este documento, ¿sí? Les vuelvo a repetir, cuando nosotros trabajamos cualquier tipo de documento, ojo, eh, eviten trabajarlo, sí, eviten trabajarlo sobre el documento original, ¿ya? Sobre el documento original, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, pregunta, ¿cómo puedo sacar un duplicado a este documento? A toda esa información. A ver, Pamela. Nos podemos ir a la pestaña y hacer anticlic. Hay una opción para duplicar y hacemos clic en hacer una copia y se va a crear una hoja igualita. Ya. ¿Nos puedes compartir tu pantalla, por favor? Para hacer la demostración. Explícanos, por favor, cuál es el proceso. A ver. Profe, según le entendí a mi compañera, creo que es darle acá anti-clic y vamos a mover y copiar y acá crear una copia y aceptar y se crea una acá el original y acá la copia. Ya. Muy bien. Pero esta vez quiero que sea en otro documento. O sea, el mismo archivo, pero en otro documento. Ah, mm, A ver. ay, A ver, Pamela, a ver, guíale, a ver. Otro documento sería solo ponerle archivo, guardar como y guardarlo con otro nombre. Eso podría ser una opción. O sea, la copia, la copia. O sea, la copia que esté no en el mismo documento, sino en otro documento. Que se haga la copia en otro documento. Ya, podemos hacer clic en la esquina superior izquierda. Hay una cruz que aparece. A ver, vuelve a la hojita. A ver, no, en la misma hoja de cálculo. Entre el A1, esquina superior izquierda, un poquito más sube a la esquina. Habías clic ahí, se va a seleccionar toda la hoja. Ahí le podemos poner control C y en otro documento control V, ¿no? Ah, se han complicado la vida. algo así quedaría, profesor. No, no es así. A ver, veamos. Ya la idea está ahí, muy bien. Pero no era así. Ya, a ver. Lo hacemos. A ver, compárteme nomás tu pantalla, por favor, Alison. Muy bien. A ver, para todos, por favor. Vean, este es nuestro... No, ciérralo ese, por favor. Descártalo, por favor. Ya. Vean, en este caso lo que vamos a hacer primero es sacar una copia. ¿Ya? Vamos a sacar una copia. Para ello, eh, no siempre le vamos a poner control C, control V y todo eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es más, esto, por ejemplo, lo podemos utilizar no solamente para una hoja. Podemos nosotros hacer varias hojas, seleccionar varias hojas, ¿no? Hojas o pestañas, ¿ya? Que es justamente donde está la parte inferior, donde dice el nombre base de datos, hoja 1. Esa es el área de las hojas o pestañas, ¿ya? Hojas o pestañas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer lo siguiente es,
Primero le damos clic derecho o anticlic en la hoja de base de datos. Hasta aquí el proceso que hicieron vuestras compañeras es correcto. ¿Sí? Esto nos ayuda a sacar copias más rápidas, ¿no? Que estar seleccionando toda la tabla y todo ello, ¿no? Entonces nos vamos a la opción de mover o copiar. ¿Sí? Mover o copiar. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Mover hojas seleccionadas. Y la primera opción que nos aparece allí es al libro. Si se dan cuenta, allí está el nombre del libro, ¿no? El del libro actual, donde pertenece la hoja, ¿no? Pero, como les decía, ¿no? Yo quiero que esto esté en una nueva hoja, ¿sí? En una nueva hoja. Lo que hago aquí es seleccionar la opción Nuevo libro, ¿sí? Nuevo libro, ¿ya? Ahí está. Vean, ahí por ejemplo, lógicamente no aparece ninguna hoja, hoja 1, hoja 2, nada de eso, porque es un nuevo libro. Es más, a ver, dale por favor clic en la opción al libro. Ahí. Bien, ahí por ejemplo, no solamente dale clic, pero muéstrame las opciones. Ya. Allí por ejemplo, si nosotros tuviésemos más libros abiertos, ojo, libro me refiero a toda la aplicación, es decir, a la ventana en sí. A eso se le denomina libro. ¿Ya? Y dentro de este libro, por ejemplo, trabajo en clases G06, tenemos las diferentes hojas. ¿Ya? A ello es que, bueno, se le da la denominación de libro, ¿no? Entonces, vean, en este caso, si nosotros tuviésemos más ventanas abiertas de Excel o más libros, ¿sí? Toda esa lista de libros nos los estaría mostrando en esta opción, ¿ya? En esta opción, ¿ya? Entonces nosotros podríamos seleccionar a qué libro queremos hacer la copia. Y no solamente hacer la copia, sino también moverlo. O sea, es como aplicar un control X y control V. ¿Ya? Eso es mover. ¿Ya? Ahora, eh, acá por ejemplo lo que vamos a hacer es hacer una copia. Ya vamos a hacer una copia. Entonces, eh, le damos clic en la opción Nuevo libro. ¿Ya? Nuevo libro. ¿Sí? Y como queremos hacer la copia, le vamos a poner crear una copia en la parte inferior. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Creamos la copia y simplemente le damos a aceptar. Y listo. En la barra de títulos, en la parte superior dice, bueno, en el caso de vuestra compañera dice libro 2, ¿no? Porque, bueno, abrió un libro anteriormente, ¿no? Puede decir libro 1, libro 2, dependiendo de cuántas ventanas hayan abierto ustedes, ¿no? Igual no hay problema qué nombre diga ahí o qué número, porque le van a cambiar el nombre. Van a guardar este libro, ¿ya? Este libro, ¿sí? Lo van a guardar y ustedes van a trabajar con este documento que acaban de copiar, que acaban de hacer la copia, ¿ya? Entonces le van a poner el nombre, le van a poner primero primero le ponen las iniciales G06, o perdón, sus apellidos primero, apellidos nomás, por favor, apellidos. Primero apellidos, por favor. Solamente apellidos, guión G06. Nada más. ¿Sí? Y lo guardan en vuestra carpetita de Zenfoti. ¿Ya? ¿Dónde está vuestra carpetita de Zenfoti? Lo guardan ahí. La carpetita que creamos desde el inicio, ¿eh? En esa carpeta. Lo deben tener, ¿eh? Cuidado que les pida. Ajá. Pobre de ustedes que no lo tengan. Ya. Voy a revisar esa carpeta, creo. Ya. Listo.
Muy bien. A ver, ¿ya lo guardaste, Alison? A ver, no parece. A ver, Profesor, ya lo guardé. ¿sí? Ah, ¿le cambiaste el nombre? A ver, aparece con el mismo nombre. A ver, ya, lo guardaste, Ah, ¿verdad? sí, sí, sí estaba guardado, pero no se ha guardado el nombre. Si no, a ver, vuelve a guardar. A ver, ojo, asegúrense de guardarlo correctamente, por favor, ¿ya? Ah, no se guardó como libro 2. Ah, ya, cámbiale el nombre, cámbiale el nombre. Y ahora sí. Listo. Ya se guardó, profesor. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, como les decía, van a trabajar con este documento. ¿Ya? Con este documento. ¿Sí? Muy bien. El segundo paso que vamos a hacer es el siguiente. Bien, vean, hasta aquí ya tenemos nuestro documento. Ya en una, perdón, nuestros datos en un nuevo documento. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es volver a sacar una copia, pero esta vez en el mismo documento. Donde le damos clic derecho, donde dice base de datos. ¿Ya? Base de datos. Le ponemos, esta vez vamos a crear esta copia, pero en el mismo documento, en el que han puesto sus apellidos. ¿Sí? Le ponemos crear una copia, donde en el documento que acaban de guardarlo, ahí, muy bien. ¿Está bien, Alison? Ponle ahí clic. ¿Ya? Y listo, ya tenemos base de datos. Entonces, al original le vamos a poner base de datos, le damos clic derecho al original, ¿sí? Al original le damos clic derecho y le vamos a cambiar de nombre. Le vamos a poner base de datos o antecedemos la palabra original, ¿sí? Original y luego base de datos, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces vamos a trabajar, el documento original lo vamos a dejar ahí. Les vuelvo a repetir, siempre es importante, ¿sí? Siempre es importante eh, no trabajar sobre el original, sino sacar las copias correspondientes. ¿Ya? Entonces, el documento original lo movemos, lo ponemos al inicio. ¿Ya? Exacto, muy bien. Y el que dice base de datos, ya lo dejamos con ese nombre, no hay ningún problema. O si desean, también le cambien de nombre, le pueden poner base de datos copia, si desean, para no confundirse. ¿Sí? Muy bien, ¿ya lo tienen? Listo, y le damos Enter. Listo, muy bien. A ver, vamos a aprovechar para ver algunas características. ¿Ya?
Por ejemplo, a ver, uy, 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 ya. Por ejemplo, eh, ya. Vean, tenemos dos archivos que son base de datos. Lógicamente uno es el original, ¿no? El que va a estar resguardado, protegido, como quien dice, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ocultar, ojo, ocultar, no eliminar, ocultar esta hoja que dice original base de datos, ¿ya? Entonces le damos clic derecho y le ponemos ocultar, ¿sí? Ocultar. Clic derecho y ocultar, ¿ya? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, querramos volver a ver esta hoja, lo único que hacemos es volver a darle clic derecho en cualquiera de las hojas, en cualquier pestaña, ¿ya? En cualquier pestaña, ¿sí? Puede ser en la copia o en alguna otra que tengamos, ¿no? En la misma hoja, en la misma hoja. Ahí está. Y aparece la opción de mostrar, ¿cierto? Le damos clic en mostrar. Ujú. Y bien, en este caso, bueno, solamente teníamos uno. Si tenemos más hojas, lógicamente va a aparecer todo el listado ahí. En este caso, como solamente es uno, ¿no? Como solamente es uno, entonces lo seleccionamos, le damos a aceptar y listo, ¿no? De esta manera podemos mostrar y ocultar hojas. Esto nos va a ayudar, vean, por ejemplo, no podemos estar trabajando con más de 20, 30 hojas, ¿eh? Ojo, se puede trabajar así, ¿no? Entonces, lógicamente cada hoja va a tener su nombre, pero en ocasiones pues no trabajamos con todas las hojas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, para poder, digamos, tener una mejor vista del documento y con los datos que realmente necesitamos trabajar, lo que podemos hacer es ocultar momentáneamente, ¿no? Ocultar momentáneamente estas hojas. ¿Ya? Ahora, si necesitamos alguna de estas hojas, lógicamente lo volvemos a mostrar, ¿no? Listo, ocultenlo por favor, volverlo a ocultar y listo, ¿ya? Muy, muy bien. Entonces, como les decía, lo guardamos en nuestra carpetita de Zenfoti. Aquí le voy a poner hojas de cálculo, ¿ya? El nombre, bueno, acá lo voy a cambiar y listo. Ahí está, ¿no? Con la hoja original, que le voy a poner original y lo voy a ocultar. Y este viene a ser la copia. Listo. Ahora sí. Muy bien. Todos, por favor, tienen ya sus hojas.
¿Me escuchan? A ver, por favor, me confirman el audio. Sí, se le Sí, escucha. profesor. Ya, listo. A ver, Pamela, sí, te escucho. Disculpe, docente. Quería interrumpirle un segundito. No sé si mi compañera le dijo, es que lo que pasa es que yo no he podido adjuntar el archivo, el trabajo de hoy. Ya, listo. Muy bien. Entonces, ya. Entonces, ahora, vean, en esta hojita de ejemplo 1 vamos a ver algunas opciones, bueno, algunas opciones de configuración de Excel, ¿sí? A ver, bien, les indicaba, dentro de Excel vamos a ver lo que son tanto funciones y fórmulas, ¿no? Que es un aspecto importante dentro de esta herramienta. Entonces, para aplicar, por ejemplo, funciones y fórmulas, ojo, primero que nada no es lo mismo. Una cosa es una función, otra cosa viene a ser una fórmula. Por ejemplo, a ver, ¿quién me puede decir qué es una fórmula? A ver, o una función. Docente, la fórmula te permite escribir una expresión matemática, pero personalizada. Y las funciones son herramientas que preconstituidas realizan un cálculo específico. A ver, la última parte, por favor. María, no te escuché bien la última parte. Que las funciones son herramientas que están preconstituidas, Ujú. las cuales realizan un cálculo específico Ya, bien. o son dadas para eso. Ya. Eso en relación a las funciones. Perdón, las fórmulas. ¿Y la función? A ver, ¿me escuchan? A ver todos, por favor. Sí, la escuchamos. Sí se le escucha. Ya, listo. Ya, a ver, bien. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de las funciones, ¿sí? Cuando hablamos de las funciones, estamos determinando de que las funciones ya están predefinidas por el mismo Excel. ¿Sí? O sea, ya nosotros escribimos suma y lo que va a hacer es sumar. Si escribimos potencia, ingresamos los datos, ¿no? Los datos correspondientes y nos da allá la potencia. Las funciones, o perdón, la fórmula, ¿sí? La fórmula viene a ser ya también una serie de instrucciones que nosotros de manera manual lo proporcionamos, ¿sí? Pero aquí una observación. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para poder realizar una suma? A ver, ¿qué necesitamos para, Ingeniero, por favor, no lo escucho. a ver, ¿qué necesitamos para tener un resultado de una suma?
A ver. Para sumar, ¿qué necesito? Dos. A ver, Ingeniero. Pamela. Bueno, podríamos usar la función suma, que es poniendo igual, suma y seleccionamos los números que queremos sumar, ¿no? Ya, a ver. Y usando una fórmula. Ya, a ver. Ojo, no cómo lo voy a sumar, sino qué necesito para sumar. Ya, ojo con eso. A ver, María. María y luego Eric. A ver. O al revés, creo. A ver cómo está la lista. A ver. Uy, Necesitaríamos números ya. o montos. A ver, María, por favor, ¿puedes volver a repetir? Seleccionar una celda junto a los números que deseamos sumar. Ya. He dicho la palabrita. A ver, Eric, muy bien, a ver. Creo que lo que usted está intentando dar a entender es primero especificar qué es una función y luego una fórmula. En este caso creo que para sumar en realidad usaríamos una función, ¿no? Como el propio signo sería el más. Realizar la fórmula en Excel sería diferente, ¿no? Usando diferentes comandos. Ya. No, a ver. De nuevo. A ver. Ya todos sabemos sumar, ¿cierto? Ya, definitivamente. Pero ¿qué necesito para poder obtener el resultado de suma? María lo dijo en algún momento. María creo lo dijo. A ver. A ver. Ya, a ver, Stephanie. Seleccionar dos o más celdas. Ya, a ver, ya, muy bien, vamos por ahí. ¿Pero qué contienen estas celdas? O números. Los O un conjunto de números. números. Ya, muy bien, a eso voy. Por ejemplo, ustedes, para hallar sus promedios finales, ¿qué datos necesitan? Los tres primeros, las tres primeras notas de los aportes. Ya pueden ser los 3 primeros, o los 2 primeros, o los 5 primeros, o las n notas que ustedes vayan a tener. ¿Y estas notas qué tipo de datos son? Promedios. Datos Numérico. Numéricos. numéricos. A eso voy. ¿Ya me dejo entender esta parte? Sí. No. Por eso les decía, o sea, yo para sumar, yo no voy a sumar letras, a ver, letras, simplemente letras. No voy a sumar las letras no se suman, sabemos eso. Entonces, lógicamente eso no estaría dentro de una función de suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Números. O sea, es lo que yo necesito para sumar. Si me dicen, por ejemplo, a ver, escribo aquí, Senfoti, ¿no? Escribo Senfoti. Entonces, me dicen, ¿cuáles son los 3 primeros caracteres de la palabra Senfoti? A ver, ¿cuáles son los 3 primeros caracteres de la palabra Senfoti? ¿Cuáles son las 3 primeras letras de Senfoti? Sen. Sen, ¿no es cierto? C, E. C-E-N, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vean, aquí el resultado ya no es un valor numérico, un resultado numérico, sino los datos de tipo
texto. ¿Sí? Entonces, en Excel, para empezar, tenemos que identificar con qué tipo de datos vamos a trabajar. Si van a ser datos numéricos, datos de tipo texto, datos de fecha, ¿no? O datos científicos, dependiendo. En base a eso, nosotros primero que nada vamos a aplicar la función. ¿Ya? Ahora, para entrar aquí a funciones, toda función ya está establecido. ¿A qué nos referimos con que ya está establecido? Es decir, que lo único que debemos hacer nosotros es indicar los tipos de argumentos que necesitamos para esa función. ¿Ya? Para esa función. Por ejemplo, para sumar, ¿qué voy a sumar? Estos números, ¿no es cierto? O sea, para sumar necesito los números, los valores numéricos. ¿Ya? Entonces, si yo aplico una función suma, lo que me va a pedir esta función suma van a ser los valores numéricos. ¿Ya? Vean, por ejemplo, le pongo igual, le voy a aumentar el zoom. Acá. Vean, igual suma. Ahí está. Esa es la función suma. Todos entendemos qué es la suma, ¿no? Suma, incrementar un valor con otro, ¿no es cierto? El incremento, la adición, ¿no es cierto? Entonces, para sumar necesito valores numéricos. Entonces, aquí yo ya sé qué tipo de valores necesito para obtener el resultado de suma. ¿Sí? ¿Qué valores necesito? Los números. Ahí está, número 1, número 2, 3, 4 y así. Lo voy a hacer, yo sé que podemos coger todo este rango de datos y listo, se acabó, ¿no? Lo vamos a hacer paso a paso. Cada uno de estos, y a ver, se pierde ya. A ver, ya. Vean, acá voy a entrar de otra forma, ¿sí? Acá lo estoy estoy insertando la función desde la misma celda, pero lo voy a hacer de otra manera, ¿sí? Vean, voy a seleccionar esta celda porque quiero que en esa celda esté la función. Ya lo selecciono y ahora me voy a este cuadro de acá, perdón, a este símbolo que es f de x, que me permite establecer la función. Ya ven, le doy clic ahí y me va a aparecer esta ventana. Esta ventana, ¿sí? Es donde nosotros vamos a encontrar todos los tipos de funciones. Acá, vean, tenemos todas las categorías. Ahora, si no sabemos en qué categoría se encuentra la función que queremos, simplemente nos posicionamos acá. Vean, dice buscar una función. Vean, nos posicionamos aquí y escribimos la función, por ejemplo, suma. Y le pongo ir. Y listo, ahí está. A ver, suma, 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 suma. Uy, no hay suma. Suma, sí. Uy, ¿qué pasó? No hay la función suma. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. Y ahora. En todo caso, a ver, lo voy a buscar acá. A ver, en estadísticas. Mm, mm. Uy,
Uy, no hay. Uy, está la función suma. En todo caso, matemáticas sí, trigonometría acá debe estar. Ahí está. Suma, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo selecciono, ya, lo selecciono, le doy a aceptar. Bueno, acá me está apareciendo el rango de datos, lo voy a borrar, ya, lo voy a borrar. Y vean, acá en la celda que he seleccionado, ven, me está mostrando la función, ¿no? Lo que escribimos, ¿no? En este caso me está mostrando de manera automática al momento de seleccionar la función. Ahora, yo sé que esta parte todos lo han visto. Vamos a ir paso a paso, ¿sí? Dentro de estos paréntesis, ¿qué me estaba apareciendo? Me aparecía número 1, número 2, número 3, 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces vean, todas las funciones, desde la más sencilla hasta la más compleja, ¿ya? Toda función, vuelvo a repetir, desde la más sencilla hasta la más compleja, tiene su estructura. Entonces, como sabemos, para insertar una función y una fórmula, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero iniciar con el símbolo del igual, ¿no es cierto? Igual, ¿sí? Entonces, el igual, 2 más 5, y siempre le ponemos el igual, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nos muestre el resultado. Entonces, coge esa estructura, ¿ya? Igual. Luego, el nombre de la función. Nombre de la función. Suma, en este caso. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos ingresar los valores. O los datos, perdón. Estos son datos, no valores. Bueno, datos y valores, ¿no? Tienen el mismo nombre. Me estoy confundiendo con la información. La información, ojo, es el conjunto de todos los datos. ¿Ya? La información. ¿Ya? Entonces, establecemos o definimos el nombre de la función. En este caso, suma. ¿Ya? Suma. Definimos el nombre de la función. Luego del nombre de la función, ¿qué nos muestra? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me está mostrando después del nombre de la función? Número 1, punto y coma, número 2. ¿Seguros? Paréntesis. Es A ver. número 1, luego entre paréntesis número 2. No. Y así sucesivamente. Nombre de la función. No sé quién dijo paréntesis ahí, no vi. Igual, nombre de la función y el paréntesis. Esto es muy importante. Porque esto me va a ayudar a determinar, ojo, escuchen bien, este paréntesis o estos paréntesis, porque ojo, es uno abierto y uno cerrado, de paréntesis, me ayuda a determinar dónde estoy iniciando la función y dónde va a terminar. Dónde inicio y dónde termina la función junto con los, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice ahí? Argumentos. Argumentos. Muy bien. Eso que ustedes ven aquí dentro del paréntesis que dice número 1, número 2, que es más, lo estamos viendo acá, ¿ya? Estos son los nombres de argumentos, o perdón, los argumentos. Son los argumentos, ¿ya? Son los argumentos. Y cada argumento, ¿cómo está separado? ¿Cómo lo ven aquí? Número 1, después sigue el
¿Qué sigue? Coma, Uy, está- número, entre corchetes, número 2. Ya, a ver, María, ¿en tu caso te aparece coma o punto y coma? Punto y coma. Ya, ojo con eso. Si aparece punto y coma, ustedes le van a poner aquí punto y coma. Pero si aparece solamente coma, ustedes le ponen coma. ¿Ya? Eso de acuerdo a lo que ustedes vayan a observar ahí. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, ese punto y coma que ustedes están observando, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir separar precisamente estos argumentos. Si yo no le pongo el punto y coma, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, selecciono 22 y 28 y no le pongo el punto y coma. ¿Qué va a aparecer? Me va a aparecer como 2822. ¿Ya? Como 2822. Pues ya voy a tener ahí un gran error. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, es muy importante, vean, conocer esta estructura de las funciones, porque todas las funciones, les vuelvo a repetir, desde la más simple hasta la más compleja, tienen la misma estructura. Tiene el símbolo del igual, seguido del nombre de la función, el paréntesis que me permite iniciar o insertar los argumentos. ¿Ya? Entonces, donde finalice este paréntesis, significa que los datos que estén dentro de este paréntesis pertenecen a esta función. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos trabajar una función dentro de otra función. Podemos, en otras palabras, podemos trabajar una función dentro de otra función, dentro de otra función y así sucesivamente. Es más, todo esto puede ser solamente de puras funciones. Por ejemplo, ¿puede pasar? Sí, sí puede pasar, dependiendo qué es lo que vayamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, es allí donde nosotros definimos, ¿no? Donde nosotros definimos dónde comienza y dónde finaliza la función, ¿ya? Con los paréntesis, ¿ya? Con los paréntesis, ¿ya? Ahora, toda función, ya, toda función tiene lo que les mencionaba aquí, lo que mencionaron, sus propios argumentos, ¿ya? Sus propios argumentos. Eso viene a ser una función, porque en la función ya me está determinando qué tipo de valores o qué tipo de datos debo ingresar. Por ejemplo, para sumar, ¿qué necesito? Necesito números, ¿ya? Necesito números, ¿ya? Ahí está. Necesito números. Para hallar la potencia, ¿qué necesito? El número y el otro número que es el número con el cual voy a elevar a la potencia, ¿no? Que es otro tipo de función. ¿Ya? Entonces, toda función, les vuelvo a repetir, siempre va a estar definido por sus argumentos. ¿Ya? Ahora, dependiendo del tipo de función con el cual vayamos a trabajar, ¿ya? Dependiendo el tipo de función con el cual vayamos a trabajar,
nosotros vamos a poder insertar en cada función desde un argumento, es más, ni siquiera desde uno, desde 0 argumentos hasta, bueno, en este caso dice, ¿no? Desde, ¿cuánto dice aquí? ¿Cuánto dice? De 1 a 255 números. Exacto. Esto vienen a ser precisamente los argumentos. ¿Sí? Vean, yo lo voy a hacer rápidamente. Vean, 1, 2, vean, hago sucesivamente, vean, hasta 255 argumentos. Ahí está, bien. 255. Y más no baja, por más que quiera. Ahí está. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, esta función suma me permite 255 argumentos. Hay otras funciones donde solamente me permite 1, o puede que sea 0. Son muy pocas, es una o dos funciones nada más. La mayoría me permite de 1 para adelante. Pueden ser 3, 5, 7, dependiendo. Muchas veces, muchos de estos argumentos, algunos son obligatorios, otros no. ¿Ya? Otros no. ¿A qué nos referimos con que sea obligatorio? Que sí o sí yo debo tener ese dato de ese argumento. ¿Ya? Ese dato de ese argumento. ¿Ya? A eso nos referimos con obligatorio. Y en otras ocasiones no es obligatorio. Es decir, por más de que la función me muestre aquí el nombre del argumento, no necesariamente va a tener que ser obligatorio. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a poder determinar los argumentos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con una función y no sé qué tipo de datos necesito. O, o, o no sé su estructura de esa función. No sé qué tipos de valores debo ingresar, no sé cuántos argumentos, si deben ser datos numéricos, si deben ser datos de tipo texto, o si debe ser fecha, o algún tipo de carácter especial, no sé. ¿Qué hago? Acá nosotros tenemos esta opción. ¿Ya? Dice, ayuda sobre esta función de la función que nosotros estamos seleccionando acá. Es más, esta opción, por ejemplo, le voy a dar cancelar un momento, lo voy a volver a insertar. Bien, yo puedo seleccionar cualquiera de las funciones y ya me aparece. Ya me aparece. O sea, de acuerdo a la función que yo esté seleccionando. Ya, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, a ver. Vean, por ejemplo, aquí tenemos suma.series, x, n, m y coeficientes. Yo, por ejemplo, no sé qué es eso. Yo no sé qué es x, yo no sé qué es n, yo no sé qué es m, yo no sé qué es coeficientes. Ahora, ojo. Todos aquí hemos llevado cursos de matemáticas, hemos llevado cursos de estadística. ¿Sí? Entonces, tenemos idea al menos de cómo aplicar una función, o perdón, una fórmula. Vean, solamente para terminar esta parte. Todos sabemos sumar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que para sumar nosotros sabemos qué es lo que necesitamos para sumar. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos números. Si yo quiero sacar promedios,
por ejemplo, ¿qué necesito? Necesito los números. Pueden ser, por ejemplo, promedios de notas, promedios de estatura, promedios de peso, ¿no? Promedios de edades, ¿no? Pero ¿qué tienen en relación todos estos? Que son datos numéricos. ¿Qué necesito ahí? Los datos numéricos, en caso del promedio, ojo, vean, por ejemplo, ¿no? Necesito los datos numéricos y la cantidad. Por ejemplo, yo quiero sacar el promedio de 20 personas. Entonces, ¿qué hago? Hallo la edad de las 20 personas y lo divido ¿entre cuánto sería? Si son 20 personas. A ver, Eric. No lo escuché, ingeniero, muy bien. ¿Entre cuántos vamos a dividir? A ver, si quiero sacar el promedio de edades de 20 personas, ¿qué hago? Quiero hallar la edad promedio de 20 personas. ¿Qué hago? A ver, Pamela. Entre 20 tendríamos que dividirlo. Ya. ¿Pero qué hago primero? Primero Luego se suman la, y luego se dividen lo entre 20. dividimos, ¿no es cierto? Sumamos las edades y lo dividimos entre la cantidad de datos recolectados, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es el promedio. Entonces, si yo conozco qué es el promedio, tranquilamente yo puedo usar una función de promedio, ¿no? Entonces, todas las funciones que vemos en Excel ya están definidas por los tipos de datos que nosotros necesitamos. Si yo, por ejemplo, quiero hallar una suma de series, ¿no? Por ejemplo, necesito saber qué es X, qué es N, qué es M y qué es el coeficiente, ¿no? Yo tengo que tener esos datos. Ahora, por ejemplo, no, yo sé qué es suma de series, pero yo tengo mis datos, pero no sé a dónde ingresar, no sé si el coeficiente debo ingresarlo acá, si X o por ejemplo, ¿no? Ya tengo mi coeficiente que es 5, por ejemplo, ¿no? Que es 5. Perdón, tengo los valores, por ejemplo, por ejemplo, 2, 5, 7 y 8, ¿ya? Por ejemplo. Pero yo no sé, por ejemplo, exactamente a qué campo debo ingresar cada uno de estos valores. Si 2 debe ir a X, si el 5 debe ir a N, si el 7 a coeficiente, el 8 a M, no sé. Vean, para ello, acá nosotros tenemos esta opción, como les decía, ¿no? Ayuda sobre esta función. ¿Qué hago? Le doy clic y me va a conectar al navegador. Ahí está. Bien, ahí está. Y acá, por ejemplo, vean, me dice suma de series. Acá me da la descripción, ¿no? Perdón, un concepto, aquí la descripción de dónde sale, vean, de dónde sale la función, ahí está, serie XNMA. Entonces, en ese caso, por ejemplo, A viene a ser el coeficiente, ¿no? Ahí está. No es más, acá lo tenemos. X, N, M y A. Ahí está. O sea, todo esto ya lo estamos aplicando acá. ¿Qué necesitamos? Saber qué es X, qué es N, qué es M, qué es A. Y acá, por ejemplo, nos muestra la sintaxis, ¿no? Ahí está, acá me dice. Y vean, acá, por ejemplo, vean, X, ¿qué es X? Es la variable que usa como base en la serie exponencial, es decir, el exponente. Ahí está. ¿Y qué me dice aquí?
obligatorio. Entonces es obligatorio que tenga este dato. N, exponente inicial al cual desea elevar la base de X. ¿No? N. ¿No? Ahí está. ¿No? Perdón, este es el exponencial y este es el exponente. ¿Ya? Ahí está. Obligatorio. M, el paso que incrementa el valor de n para cada término de serie. Y el coeficiente, ¿no? Obligatorio también, ¿no? Grupo de coeficientes por el cual multiplica cada exponente sucesivo de x, ¿no? Entonces, con esto, nosotros ya tenemos idea de cuáles son los valores que debemos ingresar a cada argumento, ¿no? Acá, a cada argumento. ¿Dónde debo ingresar x? ¿Dónde debo ingresar n? Bueno, en este caso, ¿no? ¿Qué es? El exponente, perdón, el exponencial, el exponente, el incremento y el coeficiente, ¿no? Ahí está. Entonces, si nosotros conocemos esto, simplemente lo reemplazamos. No es reemplazar, es reemplazar. Y listo. Y esto mismo, esta misma secuencia, se aplica, ¿ya?, a todas las funciones. Por eso les decía, desde la función más sencilla hasta la función más compleja, ¿sí? Nosotros vamos a poder tener esta, esta sintaxis de las funciones de Excel. Más abajo vamos a encontrar, por ejemplo, ya bueno, tenemos algunas observaciones. Vean, acá dice, ¿no?, si alguno de los argumentos no es numérico, porque ojo, esta es una función numérica, ¿qué va a pasar? Mira, la función suma series devuelve el valor de error. ¿Y cómo se representa este valor de error? Cuando nos aparece este símbolo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y acá, bueno, vamos a poder observar un ejemplo, ¿no? Ahí está. Números coeficientes como fórmula. Aquí cómo debemos ingresar los valores. Ahí está, ¿no? Ahora, si a esto necesitamos más ayuda, por ejemplo, para determinar, no sé, qué es el exponencial, qué es el exponente, bueno, lógicamente lo buscamos, ¿no? Pero aquí ya nos explica qué valores y dónde debe ingresar cada uno de estos argumentos. O qué es cada uno de estos argumentos. Entonces, como ven aquí, acá me aparece obligatorio, 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 obligatorio. Todos estos campos son obligatorios. ¿Ya? Ahora, vean, por ejemplo, en suma es igual. Vean, selecciono suma, le doy en mostrar ayuda. A ver, está cargando. He perdido la conexión. A ver. De nuevo. Oh, no quiere mostrar. A ver. Ya, a ver, no, ya, bueno, a ver, no sé si les está apareciendo. A ver, está mostrando error acá, no está cargando. Pero vean, acá por ejemplo, ven, a ver. Uy, ya, está borrado, ya. Igual, si se dan cuenta, en el ejemplo igual me aparece. Y es más, en los argumentos me aparece, ¿no? Número 1, obligatorio, dice, ¿verdad? Obligatorio. Número 2, ¿qué dice? Número 2, ¿qué es lo que dice?
¿Qué dice el número 2? El argumento número 2. ¿Qué dice el argumento número 2? A ver, ¿me escuchan? A ver, por favor, me confirman el audio. Profe, en el mío es diferente. No, es otro cuadrito. No me parece así como el suyo, pero me imagino que debe ser obligatorio también. Ya, a ver, Si no muéstrame a ver tu confundo. pantallita, Pamela, por favor. Ya. A ver, uy, ya. A ver, Pamela, a ver. De nuevo, por favor, a ver. ¿Qué decía el número 1? Decía obligatorio, ¿cierto? Obligatorio. Y número 2, Opcional. opcional, ¿no es cierto? Y bien, entonces hay funciones, como pueden darse cuenta, en el cual, ¿sí? En el cual eh, ciertas, ciertos argumentos no van a ser obligatorios, ¿no? Pero lógicamente eso hay que determinarlo, ¿no? No solamente se trata de aplicar la función por aplicar, sino también conocer la parte un poco teórica, ¿ya? Mucho cuidado con eso, ¿ya? Listo, Pamela. Muchas gracias. Ahí está. Ahora sí. Listo. Muy bien. Entonces, vean, aquí nosotros vamos a poder determinar, o perdón, vamos a poder encontrar algunos conceptos o ayudas sobre la función o funciones que nosotros vayamos a trabajar. ¿Sí? Muy bien, acá, como les decía, estos vienen a ser los argumentos que vemos aquí. Y en este caso me está seleccionando un rango de datos, ¿no? En este caso lo vamos a poner uno por uno, ¿ya? Uno por uno, ¿ya? Para hacer hora. No, mentira, no es para hacer hora. No es para hacer hora. Ya, ahí está. Y vean, acá ya tenemos el resultado, ¿no? El resultado. Y vean, podemos ingresar uno por uno o como han podido observar, podemos seleccionar todo el argumento. O perdón, todo el rango de datos. Ya en este caso lo hemos hecho uno por uno. Porque vamos a hacer una comparación también. ¿Ya? Muy bien, entonces le damos a aceptar y listo. A ver, ¿cómo aplicarían la fórmula? A ver, aplíquenlo, a ver, vamos, 2 minutos. A ver, ¿cómo aplicarían la fórmula de suma? A ver, con los mismos datos, a ver, vamos, 2 minutos. Para mañana, por favor, van a establecer los formatos de celda. ¿Desde dónde van a determinar? Pobre de ustedes que me hagan esto. Esto, una selección así. A la vista es cuando hacen este tipo de selección. Los jalo en Excel. Pobre de ustedes que hagan esto. Si fueran presenciales los descuartizaría, pero no. Los jalo nomás. ¿No? No hagan esto. Porque al hacer esto, ¿qué están seleccionando? Están seleccionando, vean, este campo, esta celda. Y esta celda no es ningún dato. No es ningún dato. Mucho cuidado con eso. ¿Desde dónde inician mis datos? ¿Desde qué fila? H. H. No.
¿Qué fila? ¿Qué salarios? 2. Desde la fila 2, 2. desde la fila 2 para adelante. ¿Ya? Desde la fila 2, estas son las filas. Y estas son las columnas. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, ¿qué hago? Como mis datos inician en la fila 2, selecciono desde la fila 2 hacia abajo. ¿Ya? Lo selecciono y defino el tipo de dato, el tipo de formato de celda. ¿Qué tipo de formato es? ¿O qué valores son? Texto, letras, fechas, Número. números, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Selecciono los datos y me voy a ir a esta opción, a este de aquí, ¿sí? A este icono, ¿ya? Le damos clic ahí y me va a aparecer esta ventanita. Y acá vamos a encontrar las categorías. ¿Qué categoría correspondería a este tipo de dato? Número. Claro, el de número, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Selecciono el de número y acá me aparecen ¿no? Posiciones, bueno, me da la muestra y acá me aparecen posiciones decimales. Acá es unidad de empleados. Es por ejemplo como como el DNI. En vuestros DNIs no tienen puntos decimales, ¿no es cierto? No hay puntos decimales. Entonces, ¿qué valor tendría que poner aquí? O simplemente lo borro. 0. O lo borras. A ver. 0. Ojo, no podemos dejar este campo en blanco. ¿Ya? No podemos dejar este campo en blanco. Le ponemos 0. Le ponemos 0. ¿Ya? Y luego le damos a aceptar. Y listo. ¿Dónde visualiza el formato de celda? Vean, como está seleccionado, acá me va a mostrar el tipo de formato de celda. ¿Ya? El tipo de formato de celda. Número. ¿Ya? Entonces, esto por favor lo incluyen para todos. Para los apellidos, nombres, ciudad, tipo, facultad, cargo. Por ejemplo, para salario. Para salario. Para salario. ¿Cuál sería el formato más adecuado? ¿Cuál o cuáles? Moneda ¿Ya? A ver qué dicen los demás. y contabilidad. Ya. Claro, podría ser, Moneda. bien, bien, podría ser contabilidad, pero siempre y cuando nosotros estemos trabajando datos contables. En este caso no es información contable, entonces no necesitamos definirlo como contable. En realidad no hay mucha diferencia en los dos. No hay mucha diferencia en los dos. Pero en este caso lo vamos a trabajar como moneda. ¿Ya? Como moneda. Y aquí lo definen también con 0 decimales. ¿Ya? Y el tipo de moneda, el símbolo de moneda. ¿Ya? El símbolo de moneda. Lo mismo para fechas, para fecha de nacimiento. Ojo, estos datos están correctos. ¿Qué hay que hacer? Establecer el formato correcto. ¿Ya? Yes. Listo, joven. Esto por favor para el día de mañana. Ya deben tenerlo hecho.